Mañana con 3 minutos, lo hemos comentado también a lo largo de esta edición. Hoy se va a promulgar la ley antiterrorista luego que el TC la avisara el pasado mes de enero. Queremos conversar sobre los alcances de esta normativa, qué herramientas entrega también, y para eso establecemos contacto con Jorge Burgos, exministro del Interior, exministro de Defensa. También vamos a aprovechar de hablar de lo político, aprovechando esta comunicación. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Todo bien por acá en febrero, trabajando en un Santiago muy tranquilo. Pero un Santiago... No lo envidio. De todas formas, pero bueno, a pesar de todo eso, hoy en La Moneda sí va a haber movimiento porque varios parlamentarios y autoridades han sido convocadas para la promulgación de esta ley antiterrorista y queremos conocer su opinión respecto de qué herramientas entrega también y qué le parece a usted los términos de esta nueva normativa. Bueno, en primer lugar, me parece una muy buena noticia para el país, muy buena. Yo creo que es importante que nuestro país tenga una ley específica para combatir al terrorismo, cualquiera sea el origen del mismo, y esto surge después de larga tramitación. Yo, que tengo alguna memoria porque me tocó participar en algunos momentos, tiene más de 12, 13 años esta discusión. Y esta discusión se produjo porque tanto la Fiscalía como los tribunales dejaron de usar la ley antiterrorista antigua, por diversas razones que sería largo denominar, algunas pueden ser compartidas o otras o no, pero lo cierto y lo concreto es que dejamos de tener una ley especial y hubo que recurrir para que no hubiera impunidad a la ley común, Código Penal, la ley de control de armas en algunas ocasiones. Entonces es una buena noticia que nosotros tengamos esta ley porque en Chile, en nuestro país, ya han existido acciones terroristas. Probablemente, y gracias a Dios, no con la masividad que ocurre en otros lugares del mundo, pero sí han existido. Hasta hace poco han existido y pueden volver a ocurrir, desgraciadamente. Y eso hace bien importante la concreción de esta ley, sobre todo en un país donde se discutió durante mucho tiempo por algunos, los que están en el gobierno hoy día, decían que en la macrozona sur, por ejemplo, no había terrorismo, era violencia rural, era otro tipo de delitos. Y otros, los que hoy día están en la oposición, establecían que prácticamente todo lo que ocurría era terrorismo. Entonces, obviamente que había un exceso por ambos lados, pero lo que no se oponía a que hubiera una ley de esta naturaleza, y creo que es bueno lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, particularmente la ministra Tobá, del Ministerio del Interior, y el Legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de haber llegado a un acuerdo para esta ley, que es una ley bastante moderna, escrita, según mi modesto entender, muy con la mirada en leyes más modernas, sobre todo en Europa continental, Alemania, España, que son países que han tenido mucho terrorismo y tuvieron que dotarse de buenas leyes. Hemos dejado atrás el tema tan complejo desde el punto de vista procesal y el punto de vista del derecho sustantivo, del ánimo de causar terror, y hemos hecho una ley más objetiva y más moderna desde el punto de vista de los instrumentos, como decía la nota que antecedía esta entrevista. Ahora, respecto a lo mismo, hay un punto específico que es el que generó también algo de polémica y que tiene que ver con esto del IMSI Catcher. Para quienes también nos escuchan, son aparatos que permiten rastrear metadatos y comunicaciones de teléfonos celulares en un radio de kilómetros, y que esto también levantó alguna incomodidad en algunos sectores. ¿Y qué opinión le parece a usted? Bueno, a mí, a ver, primero que nada no me sorprende, y creo que es bueno que haya habido discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre los alcances de este instrumento tecnológico de esta amplitud, que como todo instrumento tecnológico, lo vemos los chilenos todos los días, es muy intrusivo y muy complejo. Pero yo creo que atendía a la naturaleza de los delitos que se persiguen y que se le va a aplicar por orden judicial la posibilidad de ocupar este instrumento tecnológico, que son los delitos de terrorismo, y si no me equivoco se agregaron los de la ley de drogas y también de control de armas, se justifican para poder perseguir la comisión de estos delitos, que siempre corresponden a grupos organizados, aunque esta ley, la ley nueva, establece la posibilidad del denominado lobo solitario, pero lo más común es que sean grupos muy organizados, sean asociaciones para cometer delitos y en este caso terroristas. Y es bueno tener el mejor instrumental posible en manos de los tribunales y la Fiscalía,
y de los entes operadores de la Fiscalía, Carabinero de Investigación. Obviamente que esta disposición va acompañada de una norma bien perentoria y bien sancionatoria en materia de mal uso. Entonces, me parece que es bueno que se ha discutido, se le ha puesto límite, que el Tribunal Constitucional, conociendo el proyecto, entiendo, no producto de un requerimiento, sino producto de la facultad que tiene de conocer disposiciones que tienen determinado carácter, haya resuelto que esto no tenía problema, incluso ni siquiera pronunciándose respecto de la norma y tampoco téngase presente que habían hecho legítimamente 4 senadores. Claro, en este caso el Tribunal Constitucional visó por completo esta normativa. Así que bueno, y quedó ahí desde el 23 de enero lista para ser promulgada, situación que va a ocurrir hoy día en el Palacio de la Moneda. Ahora, respecto a lo mismo, la pregunta es si es que logramos dar un salto significativo y nos quedamos con una buena ley, porque recordemos que la vigente o la que aplicaba databa de varias décadas atrás. O sea, el salto que 85. se dio es del 85, claro, el salto que se da es significativo y quedamos dentro como de las buenas legislaciones en torno, en comparación con otros países, como bien usted lo hacía hace algunos minutos atrás. Mire, yo creo que es significativo desde el marco teórico. O sea, tenemos una buena ley, una ley escrita en estos últimos años y medio, teniendo a la vista legislaciones que han sido exitosas, más modernas, particularmente en Europa continental. Y cuando digo continental es España, si no me equivoco, y Alemania en particular. Creo que los abogados que ayudaron al Ministerio del Interior a redactar esta disposición antes de ser enviada al Congreso hicieron un buen trabajo, también fue enriquecida con algunas indicaciones. Entonces, desde el marco teórico tenemos una buena ley, pero su pregunta es buena, las leyes son exitosas o no exitosas según cómo se apliquen. Eso está por verse, pero el marco es bueno. Todas las condiciones que se indicaban para no aplicar la del 85, por las reformas que tuvo, particularmente el 2010, que le hicieron muy compleja desde el punto de vista de su prueba, han quedado atrás. En consecuencia, tenemos una buena ley. Siempre habrán abogados de personas inculpadas que van a hacer consideraciones de otro tipo. Eso ya en la discusión se vio un poco, pero le insisto, el punto de vista del instrumento que poseemos es bueno. El doble clic, como dicen ahora, vamos a tener que hacerlo cuando se tenga que ejecutar ante los tribunales. Ojalá lo menos posible, porque la medida que sea lo menos posible es porque tenemos menos actos de connotación terrorista. De todas formas, bueno, ahí siempre es ese otro punto respecto de una buena herramienta con la cual puedan contar aquellos que están en ese debate, pero otras situaciones en el momento en el cual se busca aplicar, y eso siempre ha sido también un gran tema en nuestro país. Quiero llevarlo a otra área y quiero llevarlo a la senda de lo político y aprovechar estos minutos para ver cómo ha visto usted este panorama político de los últimos días. Estamos en un año clave, en un año de elecciones presidenciales, donde hay un sector que está claramente, pareciera, medio definido para avanzar hacia una candidatura. Sabemos que también podría eventualmente en la centro-derecha no haber primarias, podría eventualmente, pero hay otro sector que pareciera que no tiene tanta claridad al respecto. ¿Cómo ve usted el escenario político y respecto también lo que puede hacer su ex partido, que está en clave, y por ahí leí alguna entrevista suya, lo veo con añoranza y recuerdo, ¿no? Sí. Mira, a ver, yo creo que, bueno, inevitablemente en nuestro país entra un escenario electoral presidencial y parlamentario. Ya estamos, pero probablemente a partir del inicio de la actividad plena, la primera semana de marzo, ese tema va a ser más recurrente. Es obvio, es natural, va a llevar muy poco para la elección presidencial, que es a fines de año. Creo que este largo menú de candidatas y candidatos que hay hoy día va a ir obviamente acotándose, pero no creo que tanto. Yo creo que vamos a volver a tener una primera vuelta como han sido las últimas, con casi acercándonos a 2 dígitos de candidatos, 8, 9 o hasta 10. Esa es la ventaja de tener elecciones de primera y segunda vuelta, donde en la primera vuelta hay una competencia más abierta, pero bueno, al final quedan los dos más opcionados, como es obvio. Es cierto que pareciera que la alianza opositora está más cerca de tener una candidatura única. Más cerca, diría yo, porque no lo ha consumado. Basta escuchar las declaraciones permanentes del candidato
de los republicanos, es decir, de más la extrema derecha, en el sentido que su decisión definitiva es participar en la primera vuelta, como lo ha hecho en las dos últimas elecciones presidenciales. Hay que ver eso, en las dos últimas presidenciales Kast con distintos resultados. Y aprovecho de interrumpirlo ahí porque a ver si es que tiene también un análisis respecto de, por ahí en las encuestas aparece también Johannes Kaiser, de alguna manera sí, entrando por los palos, como se diría en otra jerga. En la jerga hípica que no me es ajena. Entonces, mire, claro, iba a seguir con eso, es buena su pregunta, en el sentido que además de la variable Kast, que la derecha la viene teniendo desde hace 2 elecciones atrás, ahora surge la variable del diputado Kaiser, que en las encuestas lo muestran subiendo, no sé por cuánto tiempo, pero lo muestran subiendo, y ha sostenido, según lo que yo leo en la prensa, yo no sigo mucho a Kaiser, pero lo que he leído es que en un momento dijo que estaba disponible para una primaria en Chile Vamos, pero después condicionó su primaria a la actitud de Chile Vamos en el proyecto previsional. Y la actitud de Chile Vamos, el proyecto previsional, que yo aplaudo, fue apoyar el acuerdo político. En consecuencia, uno tendría que entender que a Kaiser le fue mal y va, si cumple su promesa, va a competir en la primera vuelta o va a buscar una primaria con una primaria alemana, digamos, Kast-Kaiser. Bueno, vamos al otro sector, aprovechando el tiempo, son varios los candidatos y cómo ve usted también que se puede articular este sector que no tiene tan claro todavía sus candidatos. Está menos claro, tiene toda la razón. Pero mire, yo creo que hoy día la discusión, yo lo digo como ciudadano, está si termina, a mí, nuestra opinión, es si termina siendo la candidata a la ministra del Interior, Carolina Toá, quien ha insinuado que está disponible en la medida que tenga como sustrato fundamental para presentar una primaria la alianza Partido Socialista, Partido por la Democracia, su partido. Eso parecía hasta hace 2 semanas. A mi impresión es que iba caminando lenta, pero definitivamente. Bueno, pero ahora ha surgido, no sé si efectivamente o rumores simplemente, que podría la expresidenta Bachelet estar meditando su participación en una elección. Eso ha surgido de intérpretes, no de una declaración de ella. La declaración de ella última es bien terminante. No estoy disponible y descarto la candidatura. Sin embargo, los intérpretes, que son intérpretes no muy lejanos, son personas cercanas, han leído algunas declaraciones, algunas cartas, un diálogo con el presidente Lula, como que podría revisarse. Eso no me consta. Lo único objetivo es que ha dicho que no, pero ellos dicen que podría cambiar. En consecuencia, esa es una definición bien importante porque tanto desde el Partido Socialista, desde el Partido Comunista y creo que de algunos sectores del PPD, si la expresidente dijera aquí estoy, pareciera ser que eso no se lo van a discutir. Entonces, una vez más está en compás de espera la candidatura de Carolina Toá dependiendo de este supuesto cambio de decisión de la expresidenta Toá. Eso ya pasó en Chile, pasó en la última elección. Muy parecido. Carolina Toá también era precandidata junto con Andrés Velasco y otros. Pero la expresidenta decidió volver a ser candidata. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Eso va a ser ordenador o desordenador? No sé. Pero yo me inclino que esa decisión está dando vuelta y va a haber que resolverla. Ya hubo un diálogo ayer entre Camilo Escalona y el senador Insulza sobre eso. Creo que ha venido a poner una cuota de ají en este febrero, el tema, diría yo. Respecto del centro, a mí me encantaría, personalmente como ciudadano, Jorge Urgo, ex autoridad, pero hoy día un simple ciudadano sin ninguna autoridad, pero sí con derecho a opinar, me encantaría que hubiera una candidatura de centro progresista, de centro gradualista, como lo quieran llamar. Y esa candidatura participar en una primaria. ¿Y su nombre es? No, participar en una primaria, ya ha dicho que está disponible a hacerlo en ese ámbito. Alberto Unturraga, de la Democracia Cristiana, me encantaría que pudiera participar algún candidato de amarillos y demócratas o conjunto de ambos, Jimena Rincón u otro nombre. Me encantaría que pudiera participar el Partido Radical y algún otro
que se ubique en eso. Yo creo que es muy importante que Chile vuelva a tener un centro progresista nítido. El Partido Socialista y el PPD han tomado la decisión de hacerlo en el marco del Frente Amplio y el Partido Comunista. En consecuencia, se corrieron a la izquierda. Un centro nítido le hace bien a este país, le hace bien a nuestro país. Cuando gobernó una coalición de centro-centro-izquierda, a este país le fue mucho mejor desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. ¿Y cuál es el camino para fortalecer ese centro, piensa usted? Bueno, yo creo que puede ser un camino largo, estoy de acuerdo. Pero el camino hay que empezarlo con un hito importante, y el hito importante es llevar una candidata o un candidato a la primera vuelta y llevar una lista parlamentaria ubicable en ese centro. Las cosas son difíciles al comienzo, pero hay que reconstruirlas sobre un hecho, y eso sería muy importante a mi juicio. Me encantaría que fuera así. No todo el mundo piensa lo mismo de ese centro, hay algunos que dicen probablemente que es mejor ver la posibilidad de gobernar efectivamente y darle su apoyo a la candidatura de Chile Vamos. Otros pueden pensar distinto, pero como usted me preguntó la mía, yo le contesto con entusiasmo la mía. Claro. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Estamos conversando con Jorge Burgos, exministro del Interior, exministro de Defensa, un histórico también exmilitante de la democracia cristiana, y por eso también le pregunto, y hoy que ha tomado también otro camino y que pretende buscar un camino para fortalecer el centro, y en esa conversación política es la que estamos en este momento. Y usted decía, bueno, cuando está en el centro, finalmente conversa con un lado y con el otro, y si tuviera que eventualmente usted apoyar una de las candidaturas que no fuera la suya, pasando ya a la segunda vuelta, ¿por qué lado se inclinaría? Habría que ver los programas. Y los nombres, me imagino, también, ¿no? Y los nombres, hay uno más claro que el los nombres, quién gana las primarias de primero, quién pasa a la segunda vuelta, y poder tener una posibilidad de adscribir, probablemente no como formando parte de una coalición, pero sí dando apoyo bajo ciertas condiciones. Habría que verlo, no sería complejo pronunciarse ahora, dependiendo cuál es el origen, en fin. A mí me costaría mucho votar por alguna candidata o candidato apoyado por el Partido Comunista, y para qué le digo también apoyado por los republicanos. De hecho, yo en las últimas elecciones he votado en blanco. La última vez que voté por Carolina Coich en la primera vuelta de la elección, no anterior, sino que anterior, para que vea usted. Perfecto. Y ya para finalizar en este día que finalmente va a estar marcado por la promulgación de la ley antiterrorista que hemos conversado, pero siempre es bueno desmenuzar el panorama político. ¿Cómo cree usted que el gobierno va a poder traspasar o no cierto capital y en qué pie lo encuentra en este momento? Sabemos que tiene un déficit y una deuda importante, han sido las últimas noticias, pero también se lleva los aplausos por la aprobación de la reforma de pensiones. Quizás también algo pueda hacer el acuerdo alcanzado, y que hoy algo va a lucir también la ley antiterrorista. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que este gobierno y el presidente Boric ha ido de menos a más. Va a tener que ser evaluado en un tiempo por los menos y por los más, pero ha ido de menos a más. Yo creo que hubo ciertas circunstancias que colaboraron a eso. Obviamente que si he hecho un poco la memoria para atrás, la circunstancia que más colaboró a eso fue la derrota de la tesis doctrinaria del gobierno de la nueva mayoría cuando se plebiscitó la primera propuesta constitucional. Eso al final fue una gran noticia para el país, pero también para la coalición gobernante, porque tuvo que dejar atrás una propuesta, a mi juicio, muy chapucera, y volver hacia una cuestión más de centro-izquierda, desde varias perspectivas. La propia reforma previsional y otras cuestiones más indicaron que parte del presidente Boric y su equipo hubo no sé si un convencimiento, pero sí un pragmatismo que ha de reconocerse. Entonces, hecha esa consideración, la mirada definitiva tendrá que ver con los comportamientos de los primeros tiempos y los segundos tiempos. Pero como todo gobierno va a poder contar algunas cosas, la reforma previsional, por cierto, la creación de un Ministerio de Seguridad, estas leyes punitivas, si es que producen efecto en la grave situación de inseguridad que ha acompañado a este gobierno.
a los anteriores también, pero a este más. Y vamos a ver cuál va a ser el juicio. Yo soy de los que creo que, claro, las encuestas dicen una cosa, pero en Chile las elecciones nunca están cerradas, ¿no? Es muy complejo de cerrarlas con tanta anticipación. Es cierto que los últimos gobiernos de Chile, ninguno ha sido capaz de traspasarle la banda a alguien de su coalición. Eso no ocurre hace más de 20 años, desde que el presidente Lago le entregaba la banda a la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Después, ninguno de los gobernantes que vino después, dos veces Piñera y una vez más, y 2 veces la presidenta Bachelet, no pudieron entregar la banda a su coalición. ¿Pasará esto en esta oportunidad? Las encuestas dicen lo contrario, pero está por verse. Claro, es muy frágil también el camino. Dicen por ahí que ser tanto tiempo candidato puede tener ciertos riesgos o no. Hay que ver si es que un sector va o no a la primaria, porque ahí también hay una campaña que se prescinde o no dependiendo de las decisiones que se tomen. Así que en el plano político va a ser un año interesante por lo demás y por lo pronto nos quedamos atentos nosotros y gracias por acompañarnos en el análisis de la ley antiterrorista que va a ser promulgada hoy en el Palacio de la Moneda. Cuénteme. Una última cosita. ¿Sí? Otra cosa que podría marcar un signo bien notable y sería beneficio para el gobierno, para la oposición y el país, es que este ánimo acuerdista que de alguna manera surge de la reforma previsional pudiera plasmarse en una reforma política, con algunos cambios al sistema político que le dé más gobernabilidad. Uno de los problemas que ha tenido Chile en los últimos años, que coinciden con los malos años económicos, más allá de la cifra de ayer, que fue muy espectacular. Ese impulso ojalá se cumpla. Yo creo que si el presidente Boric se pone al hombro la reforma política, si los candidatos más opcionados le hace por la centro derecha o derecha, la candidata Evelyn Matei o la que sea de la centro izquierda, el crear condiciones jurídicas para un cambio sería una gran noticia. Mire, si no hay cambio, gobierne quien gobierne, nada muy bueno le espera desde el punto de vista del funcionamiento de la política, si es que no hay cambio. Bien, pues, muchísimas gracias, Jorge Burgos, en entrevista con CE.